Hola, 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 mi gente guapa. Bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día absolutamente fantástico. Yo estoy súper emocionada porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les va a encantar, un tema que ha estado en boca de todos, un tema que involucra a uno de los actores turcos más guapos y talentosos del momento, Kerem Bürsin. Hoy vamos a analizar, diseccionar, y sí, incluso fangirlear un poquito, sobre esas declaraciones, esas palabras que resonaron en el mundo del espectáculo, asombro por tus besos, ¿qué quiso decir? ¿A quién se refería? ¿Es acaso una indirecta muy directa? Todo eso y mucho más lo vamos a desentrañar juntos. Prepárense para un viaje lleno de especulaciones, análisis profundos, y por supuesto, un poco de humor. Vamos a explorar todas las posibles interpretaciones de esta frase que ha revolucionado las redes sociales y ha puesto a Kerem Bürsin, una vez más, en el centro de la atención. Pero antes de que nos sumergamos de lleno en este tema candente, quiero pedirles un favor rapidito, si son nuevos por aquí, o si simplemente disfrutan de mi contenido y aún no se han suscrito, no esperen más. Hagan clic en ese botoncito rojo que dice suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Me ayudan muchísimo a seguir creando contenido que sé que les encanta. Así que manitas a la obra y suscríbanse ya. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a descifrar este misterio. Asombro por tus besos. ¿Qué significa realmente? Lo primero que tenemos que entender es el contexto. ¿Cuándo dijo Kerem Bürsin esta frase? ¿En qué situación? ¿A quién se dirigía? Lamentablemente la información disponible sobre el contexto exacto es, digamos, un poco nebulosa. No hay una declaración oficial grabada en vídeo donde Kerem pronuncie textualmente estas palabras en un contexto claramente identificable. La frase parece haber surgido y viralizado a través de redes sociales y blogs de fans, convirtiéndose en una especie de leyenda urbana en el mundo de Kerem Bürsin. Esto, por supuesto, nos obliga a ser cautelosos. Podría ser una cita sacada de contexto, una mala traducción, o incluso una invención total. Sin embargo, la popularidad que ha alcanzado esta frase sugiere que conecta con algo en la percepción pública de Kerem Bürsin y sus relaciones. La gente quiere creer que él dijo esto porque encaja con la imagen que tienen de él como un hombre apasionado, romántico y quizás un poco asombrado. Asombrado, esa es la palabra clave. El asombro implica una sorpresa agradable, una admiración profunda. No es simplemente decir que alguien besa bien. Es algo más. Es un reconocimiento de que el beso tiene algo especial, algo que va más allá de la técnica o la habilidad. Implica emoción, conexión, incluso magia. Entonces, si asumimos por un momento que Kerem Bürsin realmente dijo esto, ¿a quién podría haber estado dirigido? Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación, pero también donde podemos explorar las diferentes facetas de su vida amorosa y pública. La primera y más obvia candidata, por supuesto, es Hande Erçel. Su relación con Hande fue un torbellino mediático, un romance de cuento de hadas que cautivó a fans de todo el mundo. Su química en pantalla era innegable, y esa química parecía extenderse a la vida real. Muchos creen que la intensidad de su conexión era genuina, y que los besos que compartieron, tanto en la ficción como fuera de ella, eran algo más que simples besos. Si Kerem hubiera dicho asombro por tus besos, refiriéndose a Hande, no sería sorprendente en absoluto. Su relación fue tan pública y tan intensa que cualquier expresión de admiración hacia ella sería vista como algo natural y esperado. Además, la prensa y los fans estaban constantemente buscando señales de su amor, interpretando cada mirada, cada gesto, cada palabra como una confirmación de su romance. Sin embargo, la relación de Kerem y Hande terminó. Y aunque muchos fans todavía sueñan con una reconciliación, lo cierto es que ambos han seguido adelante con sus vidas. Esto nos lleva a la siguiente pregunta: ¿podría esta frase estar dirigida a alguien más? Kerem Bürsin es un hombre reservado en lo que respecta a su vida personal. Si bien su relación con Hande fue muy pública, en general tiende a mantener sus romances fuera del ojo público. Esto significa que podría haber tenido relaciones después de Hande que no conocemos, o que conoce muy poca gente. Podría ser que asombro por tus besos estuviera dirigido a una pareja secreta, a una persona con la que compartió una conexión profunda y apasionada, pero que prefirió mantener en la intimidad. Esta es una posibilidad muy real, considerando la presión mediática a la que está sometido Kerem. También es posible que esta frase no esté dirigida a una pareja romántica en absoluto. Podría ser una expresión de admiración hacia una actriz con la que compartió una escena particularmente intensa, un reconocimiento de su talento y su capacidad para transmitir emociones a través de un simple beso en la pantalla. En el mundo del cine y la televisión, los besos son herramientas narrativas. Pueden transmitir amor, deseo, pasión, pero también pueden expresar odio, miedo o desesperación.
Un buen actor sabe cómo utilizar el beso para comunicar una amplia gama de emociones, y es posible que Kerem haya estado simplemente elogiando la habilidad de una compañera de reparto para hacerlo. Otra posibilidad es que la frase "asombro por tus besos" sea una metáfora. Podría estar refiriéndose a la forma en que alguien lo impacta, no literalmente a través de un beso, sino a través de su personalidad, su inteligencia, su sentido del humor. El beso podría ser una forma de describir la forma en que esa persona lo toca en un nivel emocional profundo. En este caso, la frase podría estar dirigida a un amigo, a un mentor, a un familiar, o incluso a un fan. Kerem Bürsin es conocido por su cercanía con sus fans, y es posible que haya expresado esta admiración de una manera un tanto poética y figurativa. Pero volviendo a la posibilidad más romántica, la pregunta que todos se hacen es, ¿podría esta frase ser una indirecta? ¿Podría ser una forma sutil de expresar sus sentimientos hacia alguien, tal vez incluso hacia Andercel? Después de su ruptura, Kerem y Ande han sido vistos juntos en varias ocasiones, lo que ha alimentado las esperanzas de sus fans de una reconciliación. Aunque ambos han negado públicamente estar juntos de nuevo, muchos creen que todavía existe una conexión especial entre ellos, una chispa que podría reavivarse en cualquier momento. Si Kerem todavía siente algo por Ande, es posible que haya utilizado esta frase como una forma discreta de hacerle saber que todavía piensa en ella, que todavía valora los momentos que compartieron juntos. Es una forma de decir "te recuerdo y todavía me impresionas". Por supuesto, esta es solo una especulación, pero es una especulación que muchos fans quieren creer. La idea de que Kerem y Ande puedan volver a estar juntos es tan atractiva que cualquier indicio, por pequeño que sea, es interpretado como una señal de esperanza. En última instancia, el significado de "asombro por tus besos" es un misterio que probablemente nunca resolveremos por completo. A menos que Kerem Bürsin decida revelarlo él mismo, tendremos que conformarnos con especular y fantasear sobre a quién podría estar dirigido y qué podría significar. Pero quizás lo importante no es tanto saber a quién se refiere, sino el hecho de que esta frase haya resonado tan profundamente en el imaginario colectivo. Ha capturado la atención de miles de personas, ha generado debates y teorías, y ha mantenido a Kerem Bürsin en el centro de la conversación. Esto demuestra el poder que tienen las palabras, especialmente cuando son pronunciadas por una figura pública como Kerem Bürsin. Una simple frase puede convertirse en un fenómeno viral, generando un impacto mucho mayor de lo que el propio autor podría haber imaginado. También demuestra el poder del amor y el romance. La gente está fascinada por las historias de amor, y siempre estará buscando señales de romance en la vida de las celebridades. La idea de un amor apasionado, de un beso que te deja sin aliento, es algo que atrae a la mayoría de las personas, y esta frase evoca precisamente esa sensación. Así que, ¿qué podemos concluir de todo esto? Que "asombro por tus besos" es una frase misteriosa y ambigua que ha capturado la imaginación de miles de personas. Que podría estar dirigida a Andercel, a una pareja secreta, a una compañera de reparto, o incluso ser una metáfora. Que su significado exacto probablemente nunca lo sabremos. Pero que en última instancia, demuestra el poder de las palabras, el poder del amor y el poder de Kerem Bürsin para generar expectación y fascinación. Hemos recorrido un largo camino hoy, analizando cada faceta de esta misteriosa frase. Exploramos el contexto, las posibles destinatarias, el significado implícito y el impacto que ha tenido en la comunidad de fans de Kerem Bürsin. Espero que hayan disfrutado este viaje conmigo tanto como yo disfruté guiándolos a través de él. Recuerden que esto es solo una interpretación, una posibilidad entre muchas. La belleza de las frases como esta radica en su ambigüedad, en su capacidad para despertar nuestra imaginación y hacernos soñar. Ahora quiero saber su opinión. ¿A quién creen que Kerem Bürsin se refería cuando dijo "asombro por tus besos"? Dejen sus comentarios abajo. Quiero leer todas sus teorías y especulaciones. ¿Creen que es una indirecta para Andercel? ¿Piensan que se refiere a alguien más? Quiero saberlo todo. No sean tímidos y compartan sus pensamientos. Y antes de despedirme, quiero recordarles nuevamente que si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta. Me ayuda muchísimo a saber qué tipo de contenido les interesa más. Y por supuesto compartan este vídeo con sus amigos y familiares que sean fans de Kerem Bürsin. Ayúdenme a que este vídeo llegue a más personas y a seguir creciendo esta comunidad. Y por último, pero no menos importante, suscríbanse a mi canal. Ya lo dije al principio, pero lo repito, si aún no lo han hecho, háganlo ahora mismo. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Tengo muchas ideas geniales en mente y estoy súper emocionada de compartirlas con ustedes. Así que ya lo saben. Denle like, compartan, comenten y suscríbanse. Muchas gracias por ver este vídeo. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. *******.
Alto ahí, mis bellezas. Que todavía no hemos terminado. Porque esto de asombro por tus besos da para mucho, muchísimo. Y yo no me iba a quedar con las ganas de explorar todas las aristas de este culebrón Made in Turquía. Así que prepárense para una inmersión aún más profunda en el universo Bursin, porque vamos a desentrañar hasta el último hilo de esta enigmática declaración. Porque sí, ya hemos hablado de Hande, de posibles amantes secretas, de metáforas sutiles y hasta de elogios profesionales. Pero, ¿y si estamos enfocando mal el asunto? ¿Y si la clave no está en asterisco quien asterisco recibió el cumplido, sino en asterisco porque asterisco se hizo público? Piénsenlo un momento, Kerem Bürsin es un hombre inteligente, un actor con una trayectoria consolidada, consciente del poder de su imagen pública. Nada de lo que hace es casualidad. Cada entrevista, cada publicación en redes sociales, cada aparición pública es cuidadosamente medida y gestionada. Entonces, ¿por qué dejaría escapar una frase tan ambigua, tan susceptible de generar controversia, si no tuviera una razón para hacerlo? Aquí es donde entramos en el terreno de las estrategias de marketing asterisco. Sí, mis amores, porque en el mundo del espectáculo, todo es susceptible de ser utilizado para generar interés y mantener el nombre en boca de todos. ¿Podría ser que esta frase forme parte de una campaña más amplia para promocionar un nuevo proyecto de Kerem? Quizás esté a punto de estrenar una película o una serie donde el romance y la pasión jueguen un papel fundamental. En ese caso, la frase asombro por tus besos podría ser una forma de anticipar el tono de la producción, de despertar la curiosidad del público y de posicionarse como un galán romántico por excelencia. Y vaya que lo logra. Además, el asterisco Timin asterisco es crucial. Si Kerem sabe que esta frase va a generar un revuelo mediático, podría elegir el momento estratégico para lanzarla, coincidiendo, por ejemplo, con el lanzamiento del tráiler de su nueva película o con el anuncio de su participación en un nuevo proyecto televisivo. De esta forma, la frase se convierte en un gancho, en un cebo que atrae la atención hacia su trabajo y garantiza una mayor visibilidad. Pero la estrategia de marketing podría ir incluso más allá. ¿Y si Kerem y su equipo estuvieran utilizando esta controversia para redefinir su imagen pública? Durante mucho tiempo Kerem ha sido percibido como un actor guapo y talentoso, pero quizás algo distante, algo reservado. Con esta frase estaría proyectando una imagen más cercana, más apasionada, más humana. Estaría demostrando que detrás del galán de telenovela, hay un hombre con sentimientos, un hombre que se deja llevar por la emoción y que no tiene miedo de expresar su admiración por una mujer. Esta imagen renovada podría atraer a un público más amplio y abrirle las puertas a nuevos proyectos y oportunidades. Pero volvamos a la posibilidad de Hande Erçel. Porque, seamos honestos, la sombra de Hande es alargada y sigue planeando sobre la vida de Kerem. Su relación fue tan intensa y tan mediática que es imposible ignorarla. Y los fans, son implacables en su deseo de verlos juntos de nuevo. ¿Podría ser que esta frase, aunque ambigua, esté dirigida a complacer a esos fans, a alimentar sus esperanzas y a mantener viva la llama de su romance? No olvidemos que los fans son un activo muy valioso para cualquier celebridad. Son ellos los que consumen su trabajo, los que difunden su mensaje y los que le brindan su apoyo incondicional. Satisfacer sus deseos, aunque sea de forma indirecta, puede ser una estrategia inteligente para mantener su lealtad y garantizar su éxito a largo plazo. En este sentido, la frase asombro por tus besos podría ser un guiño a los fans, una forma de decirles, sé que todavía me recuerdan con Hande y yo también los recuerdo. Pero también hay que considerar el impacto que esta frase puede tener en la propia Hande. ¿Cómo habrá reaccionado ella al leerla o escucharla? ¿Le habrá hecho revivir recuerdos del pasado? ¿Le habrá generado alguna esperanza de reconciliación? Es imposible saberlo con certeza, ya que Hande es una mujer discreta que prefiere mantener su vida personal alejada del foco mediático. Sin embargo, es inevitable preguntarse si esta frase habrá influido en su estado de ánimo o en sus decisiones. Incluso podríamos ir más allá y plantear la posibilidad de que Kerem y Hande estén utilizando esta situación para negociar su reconciliación. En el mundo del espectáculo, las relaciones son a menudo vistas como un activo valioso, susceptible de ser utilizado para generar interés y beneficios económicos. Podría ser que Kerem y Hande estén explorando la posibilidad de retomar su relación, pero a cambio de ciertas condiciones, como por ejemplo protagonizar juntos un nuevo proyecto televisivo o conceder una entrevista exclusiva a una revista de renombre. Es una posibilidad remota, pero no podemos descartarla por completo. Y si nos alejamos del terreno del romance y la estrategia mediática, podemos explorar otras interpretaciones más profundas y filosóficas. ¿Qué significa realmente el asombro ante un beso? ¿Qué cualidades debe tener un beso para generar una emoción tan intensa? El asombro implica sorpresa, admiración, pero también un cierto grado de vulnerabilidad. Implica abrirse a la experiencia,
dejarse llevar por la emoción y permitir que el otro nos toque en lo más profundo de nuestro ser. Un beso que genera asombro no es un simple intercambio de saliva, sino una conexión profunda entre dos almas. Es un beso que nos transporta a otro lugar, que nos hace olvidar nuestras preocupaciones y que nos conecta con nuestra esencia más pura. Es un beso que nos transforma, que nos deja una huella imborrable y que nos hace anhelar más. En este sentido, la frase «asombro por tus besos» podría ser una reflexión sobre la importancia de la conexión humana, sobre la necesidad de buscar experiencias que nos llenen de alegría y asombro y sobre el poder transformador del amor. Pero, ¿y si todo esto es una simple exageración? ¿Y si Kerem Bürsin simplemente dijo una frase bonita, sin darle mayor importancia, y nosotros estamos sacando conclusiones precipitadas y creando teorías conspirativas donde no las hay? Es una posibilidad que no podemos descartar. A veces, las cosas son más simples de lo que parecen. Quizás Kerem simplemente quiso elogiar a una persona que le atrae, sin pensar en las consecuencias que esto podría generar. Pero incluso si este es el caso, la frase «asombro por tus besos» ha cumplido su función, ha capturado nuestra atención, ha despertado nuestra curiosidad y nos ha hecho reflexionar sobre el amor, la pasión y el poder de las palabras. Así que, mis amores, después de este exhaustivo análisis, ¿a quién creen que Kerem Bürsin se refería realmente cuando dijo «asombro por tus besos»? La respuesta, como ya hemos visto, es compleja y ambigua. Pero lo importante